¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Hoy, 22 de mayo, es un día especial para nosotros, ¿no, Así Leslie? es, cumplimos un mes al aire, un mes dedicados a enseñar todo lo que es salud preventiva y a la gente le encanta estas Claro cosas. que sí, ¿no? Un mes de la segunda temporada aquí en la Junta Médica y esperamos cumplir muchísimos más todavía, sobre todo con el apoyo de ustedes, los que nos ven todos los días. Claro que sí. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante que son los cálculos renales. La gente está muy interesada porque pregunta qué puedo comer, qué no puedo comer, cómo los curo, cómo los trato. Aquí lo veremos. ¿Cómo me los quito también, no? Y la chancapiedra, esta planta milenaria conocida, ¿ayudará en el tratamiento de los cálculos renales? Veremos eso hoy día con nuestros amigos del Sensi. Empezamos el programa. Recién estamos arrancando el programa y ya me huele a debate en este estudio entre la chancapiedra y si funcionan o no para los cálculos renales. Si Así va a funcionan. estar muy interesante porque vamos a ver que los cálculos renales pueden ser una piedra muy insignificante o puede ser una piedra inmensa que ocupe todo el espacio del riñón, que se llaman cálculos coraliformes y que realmente ahí hay que operar realmente. ¿Cálculos y litiasis es lo mismo? Es lo ¿Son lo mismo. mismo? Son Es lo lo mismo. mismo. Ajá. Lito significa piedra, cálculo es una piedra y vamos a ver más bien ahora cómo se forman, cómo podemos eliminarlo y cómo tratarlos. Así que ya saben, nuestro tema del día, los cálculos renales. También estaremos con Jorge Cabrera del Sensi para que nos cuente más sobre la chancapiedra y si sirve o no para tratar los cálculos renales. Pero también vamos a conversar sobre un tema interesante, es el caso de Vincent Lambert, ¿no? Es bueno, ya no es tan joven porque tiene casi 40 años ya este chico, ¿no? Tiene más de 10 años en estado vegetativo, está en un hospital en Francia. Así que vamos a ver qué está pasando con este paciente. Así es, muy bien. Bueno, ya les habíamos anunciado cuáles son los temas que vamos a abordar, así que ya lo saben, pueden empezar a enviarnos todas sus consultas como todos los días a las cuentas que tiene la Junta Médica en Twitter y por supuesto también en el Facebook. O si no, pueden llamarnos a la línea médica que es el 619-0747. Un mes al aire, señores, todavía no me puedo aprender el número de la Junta Médica. Muy bien. Vamos directamente, ¿no?, con el caso de este chico que, como decía Leslie, ya lleva bastantes años en estado vegetativo. Lo que aquí nos interesa es saber si estar en un estado vegetal y estar en coma significa lo mismo. Sí, mira, es bastante interesante porque este paciente aparentemente tiene un daño cerebral irreversible, según lo que estaba leyendo, y está en un estado en el cual todas las funciones superiores no están funcionando. Él llegó a este estado, ¿no?, a causa de un accidente de moto. Así es. Entonces, lo que está pasando con él es que el paciente no está conectado con su entorno, ese es el punto. Entonces, tú puedes poner la mano así, todo el mundo pestañamos inmediatamente, él no está conectado con el medio, no se sabe si se escucha, no escucha, no come por sí mismo, no hace ningún tipo de actividad y está pues alimentado en forma artificial. Está postrado en una cama, estamos viendo varias fotografías, ¿no?, de Vincent, y lo vemos, por ejemplo, con uno de sus familiares, entendemos. Aquí el caso que hay todo un tema de debate, ¿no?, porque el hospital ya quería desconectarlo, quería dejar de alimentarlo, ¿no? Esto también era apoyado por su esposa, pero sin embargo sus padres están en contra de que lo desconecten, incluso apelaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, hasta el momento les han dado la razón, ¿no?, porque lo iban a desconectar, pero ordenaron que nuevamente lo sigan alimentando, o sea, que no lo dejen morir. Así es, él está vivo textualmente porque funciona el corazón, funcionan los riñones, funciona el pulmón, pero no está consciente de la realidad. O sea, él está como quien dice durmiendo con el ojo abierto. Porque él respira por sus propios medios, o sea, no lo hace a través de un aparato artificial. Sí, lo malo, en los casos de pacientes que tienen coma, hay varios estadios de coma en el cual el paciente está como él, en un estado muy superficial y un estado en el cual está totalmente desconectado, durmiendo y no responde a nada. Entonces las personas pueden no responder a nada, como que pueden responder al dolor, pueden, si tú le peñiscas, puedes sentir algo o mover, por ejemplo, el cuerpo.
¿no? Son estados de coma muy suavecitos. El caso acá es bastante controversial porque está vivo en el sentido de que respira, pero ya no Entonces, solo los piensa, vitales, como el corazón, sigue funcionando. Ajá. Entonces acá es bastante controversial porque imagínate que tengamos un familiar en este estado, desafortunadamente su cerebro ya no funciona, ya no está conectado, ya no va a poder hablar, escribir, pensar. Entonces ahí está el debate. ¿Qué hacemos con una persona que está en un estado en el cual no está conectado con el medio, pero obviamente es mi familiar y lo quiero tener aunque sea así? ¿Será justo o no será justo? Esto es el gran debate que existe actualmente en este tipo de pacientes. Incluso los padres de Vincent, ¿no?, han solicitado que se lo lleven a casa. ¿Es posible que un paciente en ese estado pueda ser llevado a su casa y sea cuidado allí? Mira, la indicación médica de quedarse, si los familiares se lo quieren llevar, pueden hacerlo. Se hace una cosa que se llama el retiro voluntario, que el familiar no quiere que lo atiendan en un centro médico, lo voy a tener en mi casa. Se lo pueden llevar a la casa, ya que no depende de máquinas, solamente depende pues, para alimentarlo y limpiarlo todos los días, podrían hacerlo. Claro. Pero realmente Bueno, pero para alimentarlo se lo alimentan a través de una sonda. la pregunta realmente es calidad de vida. Claro. Por eso es bastante controversial ver ese tipo de temas. Por eso que en algunos países la eutanasia está aprobada, en otros En el caso no. de Francia no. En Francia no. Hay mucha idea religiosa, mucha idea médica. Entonces es una pelea diaria que tenemos Sí, a porque veces. incluso no los padres han pedido como que ayuda al presidente Emmanuel Macron. El presidente ha dicho, yo no me voy a meter, ¿no? Guardo mi distancia, ¿no? Voy a ser imparcial, pero el caso ha llegado incluso, ¿no?, hasta el Vaticano, que también se ha pronunciado. Claro, lo que pasa es que si tú ves ambas posiciones tienen sus pros y sus contras. Entonces uno no puede estar a favor ni una ni en contra de otra, pero sin embargo al final este paciente va a fallecer en algún momento, pero su calidad de vida no va a mejorar, va a seguir en la misma condición. Pero es una disyuntiva bastante grande para los familiares si es que nos ponemos en su posición. Sí, por ejemplo, hay pacientes así en los hospitales y uno habla con el familiar a decirle, si es un paro respiratorio, ¿quiere que le hagamos resucitación? Porque la idea es que a un paciente que yo le hago resucitación es para que pueda salir a algo mejor, ¿no? Y quizás... En el caso de él no va a mejorar ya. En teoría no, según lo que estaba leyendo, tiene un daño cerebral irreversible. Entonces, él no va a mejorar. Entonces, uno dice, bueno, si Dios se lo lleva, dejar la historia natural de la enfermedad, pero algunos familiares siempre quieren que lo resuciten para que quede lo mismo, para poder verlo así, pero uno diría... Pero siempre está la ¿eso esperanza, queremos? ¿no? Claro. Y además, los papás en concreto creo que son bastante conservadores católicos. Sí. Muy bien, bueno, dejamos de lado ya el caso controversial. de Vincent, pero bueno, queríamos comentar un poco, ¿no?, esta diferencia entre estado vegetativo y el estado de coma. Y ahora sí queremos presentarles a nuestro médico invitado, el doctor Cristian León, nefrólogo del Hospital Cayetano Heredia. Doctor, con usted enseguida vamos a conversar sobre los cálculos renales. Le voy a pedir que nos dé una breve, sí, pero brevísima introducción sobre lo que vamos a conversar, porque en un ratito tenemos que irnos a la pausa, así que a ver, chiquitito, una breve introducción, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Paola, Leslie. Encantado, como siempre, de estar con ustedes. En realidad, creo que es un tema muy importante y que, sobre todo, exige que se le dé una información clara a las personas de cuál es la génesis de este problema, qué impacto tiene en la salud, en la calidad de vida y, sobre todo, qué alternativas de tratamiento tenemos, considerando que es una enfermedad que puede afectar hasta el 20% de la población económicamente activa y sobre todo a población joven, entre los 20 y 40 años, y por lo tanto tiene que ser tratada y abordada de una manera bastante seria y bastante responsable, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, algunas fotografías, ¿no, doctor?, de las piedritas, ¿no?, que se encuentran en los riñones. Lo que te das cuenta en esa fotografía es que los cálculos no son del mismo tamaño, no son de la misma forma y no todos lo tienen igual. Por eso que también el tratamiento es individualizado, porque también contienen diferentes sustratos, diferentes materiales, y hay que ver de qué son para ver cómo lo vamos a tratar. Muy bien, así que ya lo saben, enseguida regresamos aquí en la Junta Médica, vamos a hablar de los cálculos renales, envíenos sus consultas, ya volvemos.
Atención, los cálculos renales son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones y pueden afectar cualquier parte de las vías urinarias. La hipertensión, la diabetes y la obesidad se asocian a un mayor riesgo de padecer cálculos renales. El doctor Cristian León, nefrólogo del Hospital Cayetano Heredia, ¿ves por hablar rápido? Y el doctor Leslie Soto, médico internista e infectólogo del mismo hospital también, nos acompañan hoy aquí en el programa. Doctor Cristian, leíamos en el enunciado, ¿no?, la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Así es, como comentábamos justamente antes de empezar este bloque, en realidad esta enfermedad, que es una enfermedad altamente prevalente, tiene una gran cantidad de factores de riesgo, pero para ello tiene que generarse 3 situaciones que hagan que la persona desarrolle cálculos, ¿no? La primera tiene que ver con los estilos de vida, y los estilos de vida inadecuados conducen también a la hipertensión, a la diabetes y la obesidad. Entonces hay una relación indirecta entre esas condiciones y la probabilidad de formar cálculos, ¿no? Una persona que se alimenta mal, que digamos a raíz de esa mala alimentación empieza a subir de peso, empieza a desarrollar hipertensión, pues definitivamente va a tener, si confluyen además 2 factores más, como la predisposición familiar, genética, hereditaria y una baja cantidad de consumo de líquidos en el día, va a desarrollar cálculos, ¿no? Entonces tendríamos personas, entonces, Cristian, que podrían, en teoría, nacer con la probabilidad de hacer cálculos, y un grupo de personas que, además, por sus malos hábitos alimenticios y en síndrome metabólico, ¿no?, gente gordita, con presión alta y diabetes, también podrían hacerlo. Así es, ¿no? La predisposición genética es básica y fundamental, y es más, inclusive la presentación de la enfermedad a edades muy tempranas, en niños, por ejemplo, suele más o menos predecir que esa persona va a desarrollar una serie de complicaciones a raíz de los cálculos, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad de gente mayor, pero cuando se presenta en niños, pues en niños muy niños, estamos hablando de neonatos, lactantes, infantes o preescolares, es una condición grave y que hay que tratar de manejar. Y además, en el otro extremo de la vida, donde las personas ancianas debutan con cálculos, también es una condición que tiene que estudiarse a profundidad, porque podría ser el resultado de una enfermedad más grave como un cáncer, por ejemplo. Doctor, cuando ustedes van a abordar esta enfermedad, los cálculos renales, ¿solo lo va a ver el nefrólogo o trabajan en equipo con otras especialidades? Esta condición es una de las condiciones que requiere un manejo multidisciplinario, ¿sí? Porque en cierta forma esta es una enfermedad nefrourológica metabólica. Entonces, si es un problema metabólico, tenemos que trabajar de la mano con los endocrinólogos, que son los que manejan enfermedades metabólicas como la obesidad, el sobrepeso, y además una condición muy frecuente que tiene que ver con la formación de cálculos, que son problemas de la paratiroides, que es una glándula endocrina. Tenemos que trabajarlo de la mano con los urólogos, porque finalmente cuando un cálculo necesita ser extraído, el procedimiento urológico, quirúrgico o no quirúrgico lo va a realizar el urólogo, ¿no? Entonces, es una enfermedad que requiere hasta cierto punto de la intervención de 3 especialistas, ¿no? El nefrólogo, que tiene que ver la parte renal, el endocrinólogo, la parte metabólica, y finalmente el urólogo cuando el cálculo exige ser tratado quirúrgicamente. Y aquí en la Junta Médica contamos también con la especialidad de endocrinología. Nos hacemos una brevísima pausa y enseguida se une a la mesa del programa de hoy, que hablamos de cálculos renales, la doctora Elizabeth Salsavilca. Ya regresamos. Salsavilca. Bienvenida a la doctora Elizabeth Salsavilca, endocrinóloga del Hospital Alberto Sabogal y jefa del servicio de endocrinología del Hospital Alberto Sabogal. Doctora, antes conversábamos, ¿no?, con el doctor León, ¿no?, sobre esta condición. ¿Por qué es importante que un endocrinóloga también sea parte del equipo que vea los cálculos renales? Porque la causa principal del cálculo es tener exceso de calcio en la orina. Y hay ciertas condiciones de hormonas donde eso sucede, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en lo que es el hiperparatiroidismo primario. En el hiperparatiroidismo primario sucede de que la glándula paratiroides, que está detrás de la tiroides, produce exceso de la PTH. La PTH tiene una función importante, hace de que los huesitos, a medida que vayan envejeciendo, se vayan, como se dice ya, convirtiendo en calcio y se elimina. Esa es su función. Pero si es exagerada, comienza a eliminar a huesitos más jóvenes y puede provocar osteoporosis. Ese exceso de calcio que saca de los huesos se va al riñón
y va a formar los cálculos renales, Van formando las piedritas, las piedritas. ¿no? Decíamos que litiasis y cálculos significaban lo mismo. Son sinónimos. La enfermedad como tal es litiasis renal, que repito es una enfermedad metabólica, pero lo que conduce la litiasis renal es a la formación de cálculos renales. Entonces, litiasis es la condición y el resultado final es la formación de cálculos o litos renales, ¿no? Uno puede tener estas piedritas en el riñón durante mucho tiempo y no nos damos cuenta. Por supuesto, ¿no? Sí, sí, es por el tamaño. Claro. O sea, el uréter tiene 4 milímetros. Yo tengo un calculito de 1 milímetro, 2 milímetros, está ahí nadando, como dice. Incluso hay unas ecografías que dicen arenilla, ¿no? Entonces, esos son, mientras no le duele al paciente, no lo siente. La gran mayoría de cálculos son asintomáticos durante gran parte de la vida. Y es más, incluso en autopsias de personas que fallecieron por otras causas que nunca refirieron el antecedente de tener litiasis, finalmente encontraron litiasis en la autopsia, lo que significa que hay un buen porcentaje de personas que sufren de esta condición, pero que durante la gran mayoría de su vida es asintomático u oligosintomático y no tenían ningún tipo de molestias y por lo tanto no se las diagnostica. Básicamente, cuando el paciente descubre que tiene cálculos es por el dolor. Es el debut. Por el Es la cólico forma del renal. debut. ¿No? Es un paciente que entra a la emergencia, que camina para arriba, para abajo, se sienta, sube, se echa, y uno mira como si fuera cuya en tómbola, y uno dice, es un cálculo renal, porque no hay una posición que lo pueda calmar, ¿no es cierto? Entonces, cuando los cálculos son recurrentes o debidos a factores genéticos, pueden provocar una insuficiencia renal crónica a largo plazo, ¿no? Y además, la mayor parte de los pacientes con tendencia a formar cálculos renales tienen algún trastorno en la absorción, en el metabolismo o excreción de los componentes de los cálculos. Básicamente acá tenemos un paciente que produce muchas calcio, absorbe poco, elimina poco. ¿Qué está pasando? Bueno, en la parte metabólica hay cosas muy importantes. En primer lugar, el factor dietético. El factor dietético, ahora que es todo procesado, tenemos exceso de fructosa. En el jugo, en la gaseosa, en las bebidas enlatadas, todas las galletitas, fructosa. El exceso de fructosa hace de que el cuerpo se vuelva un poco deshidratado. Entonces, al tener poco volumen en el riñón, el cálculo va a aparecer. Ese es un factor. El otro factor es que la gente toma muy libremente vitaminas. O sea, que le trajo la tía, qué sé yo, Calcio. calcio, que su calcio con magnesio y zinc. Porque si es calcio solo no es lo mismo. Si es magnesio solo, quieren su componente. Que vitamina C para evitar las arrugas. Que vitamina D porque estoy ya con los huesitos. O sea, ellas mismas se llenan de vitaminas. ¿Qué se ha visto? Que el exceso de vitamina C, el exceso de vitamina D, hacen de que aumente el calcio en orina. Y por lo tanto pueden formar litiasis. Claro. Entonces, Interesante eso, doctora, ¿no? Porque hoy en día se consumen las vitaminas indiscriminadamente, indiscriminadamente. sin prescripción. Incluso hemos tenido muchas controversias con algunos colegas sobre el tema de la vitamina C, que ahora está de moda. Exacto, Como un endovenosa. antioxidante, como un medicamento milagroso para una serie de enfermedades, bien siendo venosas y en dosis Altísimo. megadosis, Sí. o sea, en dosis altísimas. Y como bien dice la doctora, el uso indiscriminado de vitamina C puede aumentar la absorción de oxalatos en el intestino. La absorción incrementada de oxalatos favorece su excreción aumentada en orina y eso es lo que termina favoreciendo la formación de cálculos. Yo creo que las empresas, ¿no?, que fabrican esta clase de y cosas otros. nos deben odiar, doctor. Sí, total. Porque A mí les sobre- fastidiamos toda la publicidad aquí en la Junta Médica. Lo que pasa es que las cosas que están en el mercado deben ser prescritas por un médico. Pero hay gente que sí la necesita, pero no todo el mundo, porque alguien me dice, voy a ponerme vitamina C porque mis amigos están colocando, porque ya tengo 50 años, porque ya estoy mayor, ¿no? Y las personas, por ejemplo, en la consulta lo más clásico es, mujer, adulta, más de 50 años, voy a tomar calcio porque me han dicho que me descalcifico. Y a la dosis que quiere. Exacto. Ahora, mucho cuidado porque, de hecho, que la persona, la mujer posmenopáusica, puede desarrollar osteopenia, osteoporosis. Claro. Y ahí nosotros trabajamos de forma muy cercana con los reumatólogos, porque el reumatólogo que diagnostica osteoporosis antes de prescribirle estos antirresortivos, estos fijadores de calcio y calcio como complemento, lo mandan a nefrología para ver que no tenga hipercalciuria, que es la eliminación exagerada de calcio. Porque, ¿qué pasa? Que si este paciente osteopénico, osteoporótico, tiene hipercalciuria, es decir, una excreción exagerada de calcio en la orina y empieza a tomar calcio, lo va a eliminar. Claro. Y ni va a resolver el tema de la osteoporosis y finalmente puede desarrollar cálculos. Entonces, por eso es que No va a creo... absorber nada. No, lo absorbe pero lo elimina, ¿no? Yo siempre suelo decir, ¿no?
el organismo y el cuerpo es tan sabio, y el riñón fundamentalmente es muy sabio, que cuando uno consume algo que no necesita, el riñón lo bota. Entonces, estas personas que consumen vitaminas, calcio, vitamina D, vitamina C de forma indiscriminada, lo único que están consiguiendo es tener una orina muy cara, ¿no? Porque todo lo que están gastando en consumirlo lo Se está están yendo. eliminando por la orina, ¿no? Eso es cierto. Muy bien, a ver, algunos síntomas de los cálculos renales: náuseas y vómitos, escalofríos, hematuria, sangre en la orina. Estos síntomas, doctores, aparecen cuando la enfermedad ya se ha convertido en algo crónico o cuando recién está debutando. Esos síntomas son característicos principalmente de la forma aguda de la litiasis, que es el cólico renal, ¿no? Cuando el cálculo, como bien dijo la doctora, empieza a migrar y es un cálculo de un tamaño mayor que el diámetro del uréter, ese cálculo se va a incrustar, se va a enclavar en el uréter y va a producir una inflamación que va a generar un dolor muy intenso, que es el dolor del cólico renal, que como Que lo bien hemos lo puesto dijo aquí en el doctor cuadro. Soto, es tan o más intenso que el dolor que produce el parto. Así se lo compara semiológicamente. O sea, no puedes ni caminar, literalmente. No, al contrario, en realidad uno está moviéndose de un lado a otro porque no encuentra posición para ya. aliviar el dolor. Y eso a veces viene acompañado de otros síntomas como náuseas, vómitos y sangrado por la orina, ¿no? Si hace fiebre, yo sí me preocuparía porque ya estaríamos hablando de un cálculo que se ha complicado con infección urinaria y que eso tendría que tener además un tratamiento mucho más profundo y mucho más cuidadoso. Una pregunta de Facebook, vamos a empezar ya a ver cómo se forman estos cálculos. Richard Merino dice, ¿a qué se debe que mis riñones forman arenilla muy seguido? Eso se debe, en primer lugar, a una mala hidratación. Nosotros bebemos muy poca agua. Entonces, si tenemos ya la predisposición a tener cálculos, ¿cómo evitar de que aparezcan otros? Porque se sabe que si uno tiene un cálculo, le retira, vuelve a tener en unos 10 años otro cálculo. Entonces, para evitar eso, tiene que tomar agua. ¿Cuánto Lo de agua? normal de agua que uno debe tomar es 8 vasos. Pero si tengo predisposición a un cálculo, tengo que tomar 12 vasos. O sea, mucho más agua. Mucho mayor cantidad de agua. Y con respecto a lo del agua, también para complementar, está bien, es lo que decimos, no hay que tomar 8 o 12 vasos de líquido, pero eso también depende de la actividad que uno hace, ¿no? Porque si uno hace mucha actividad física durante el día y tiende mayor tendencia a deshidratarse, necesita tomar mucho más líquido, ¿no? Y también no cualquier agua, ¿no? Porque para un paciente con cálculos, por ejemplo, el agua mineral no sería la mejor opción, ¿no? Tendría que tomar agua filtrada, agua desionizada o agua hervida, pero no agua mineral, ¿no? Menos Agua hervida gasificada. fría puede ser. Menos gasificada, ¿no? No, agua, llegas en la tetera tu agua. Y la hierves o enfrías. compras un filtro, bueno, sé que a veces es difícil por temas económicos, pero si uno está en las posibilidades de poner un filtro de agua en la toma de agua potable, pues en buena hora eso le va a ayudar, ¿no? El consumo de sal, el consumo excesivo de sal. También es un predisponente, ¿no? El sodio se excreta en la orina y arrastra calcio. Entonces, ahora nuestro consumo de sal debe ser moderado. Nosotros a veces tenemos, como dice el paladar, demasiado fino en querer más saladito, ¿no? La comida peruana es así. Se supone que debemos consumir en un promedio de 4 gramos por día, pero nosotros consumimos de 5 a 6 gramos, ¿no? Y si tenemos cálculo, deberíamos bajar hasta 3 gramos. ¿Y ahora qué significa 3 gramos? Es no echarle sal a la comida. Y hay un detalle, ¿no? Les voy a graficar claramente por qué nuestra dieta peruana es muy salada. Cuando uno come un pan francés, un pan tiene 6 gramos de sal. Sí. O sea, ya sobrepasa O sea, comiendo la un cantidad pan de sal. al día ya sobrepasaste tus necesidades diarias de sal. Lo que significa que todo lo demás ya es básicamente un exceso, ¿no? Exceso, así es. Muy bien. A ver, ¿cuáles son los factores de riesgo? Disfunciones del metabolismo, diabetes, hipertiroidismo, obesidad, hipertensión arterial, abuso de ingesta de carnes rojas, algunos medicamentos, abuso de laxantes y además infecciones recurrentes del tracto urinario. De acuerdo con esos factores de riesgo, podríamos añadir algunos más. Están la mayoría. Claro que faltan unas 3 entidades endocrinológicas, que son el hipertiroidismo, la acromegalia y el síndrome de Cushing. Todos ellos son entidades donde el exceso de esas hormonas son hipercalciúricas, ¿no? Entonces producen cálculos renales. Doctor. Sí, de acuerdo con todos ellos. Inclusive el tema de los medicamentos, hay una gran variedad de medicamentos y antibióticos que pueden facilitar o precipitar la formación de cálculos. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, las penicilinas, todo el grupo de las penicilinas
tienen la tendencia a formar cálculos. Algunos diuréticos como las tiacidas, por ejemplo, que pueden aumentar digamos, la producción de ácido úrico en la sangre, y eso también podría eventualmente favorecer la formación de cálculos de ácido úrico, ¿no? Y aquí en este listado de factores de riesgo hablamos de abuso de ingesta de carnes rojas, porque a veces leemos carnes rojas, ya no como carne roja. Y yo le agregaría además vísceras y mariscos, ¿no? Que son también alimentos Pero que tienen mucho si es, digamos, abuso. una cantidad excesiva, a ver si la Claro. gente va a dejar de comer porque va a pensar que va a tener cálculos renales. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta cuál es lo apropiado de comer carnes rojas, ¿no? ¿Cuánto necesitamos nosotros de proteínas por día? Nosotros necesitamos de 0.8 a 1 gramo por kilo de peso, ¿no? O sea, por decir, si tengo 60 kilos, debo consumir 60 gramos de proteína. Y la carne roja en un promedio de unos 80 gramos, o sea, ¿qué es 80 gramos así a grosso modo? Es el tamañito de la palma. Entonces, este tamañito ya tiene 20 gramos de proteínas. Entonces, si yo consumo ese tamañito en el almuerzo y uno similar en la cena, ya estoy consumiendo 40. Me faltan 20 gramos. Esos 20 gramos está en lo que consumo en el desayuno. Un par de huevos, un promedio de 30 gramos. Y por los vegetales que también tienen proteínas, tranquilamente llego a mis necesidades de 60 gramos. Entonces, lo importante es, ¿sí puedo consumir carne roja? Claro, si es que solamente para prevenir cálculos, sí puedo consumir carne roja si no tengo otra patología. Pero el tamaño es importante. ¿Ya? Eso es importante, ¿ya? No exagerado. Entonces, una parrilla, ¿ustedes cuándo se comen? Uno así de... Un bistec a lo pobre. Imagínense, Bistec a lo ¿ya? pobre. Una sábana. Todas Así es. las proteínas del mes. Hablando de las comidas, Jennifer Romero del Facebook nos dice, ¿qué alimentos provocan cálculos? En exceso, obviamente. Sí, las carnes son una de ellas. En exceso. En exceso, todo lo que es carne, o sea, no es carne roja nomás, ¿ah? Es pollo, pescado, Vísceras, como dice el doctor. las vísceras, los alimentos enlatados, ¿no? Y los alimentos procesados. O sea, es distinto comer, por decir, mi lechuga de mercado que mi lechuga ya congelada. Esas congeladas le ponen algo para que no tenga ese colorcito, y eso se llama alimento procesado. Imagínate, solamente siendo lechuga. Entonces hay que evitar ese tipo de alimentos. Hay una circunstancia que ha pasado desapercibida, inclusive en todas estas discusiones sobre la calidad de los alimentos y las tablas nutricionales, ¿no? La gran mayoría de alimentos procesados artificialmente tienen algo que se llama el fósforo oculto inorgánico, que es un aditivo que se le pone a los alimentos para preservarlos, además del benzoato sódico, que es otro aditivo para preservar alimentos, y esos dos elementos en conjunto se pueden almacenar, se pueden absorber en gran cantidad en el intestino, pasan a la sangre, se eliminan por la orina y también predisponen a la formación de cálculos, ¿no? Entonces, el fósforo de los alimentos enlatados, de los embutidos, de las conservas de pescado, y el sodio que además contienen, pues necesariamente no son la mejor opción para alimentarse, ¿no? Muy bien. Tenemos Otros alimentos que provocan también son los oxalatos. Y los oxalatos están en el exceso de consumo de verduras de color oscuro, por ejemplo, beterraga, las acelgas, tampoco son buenos, ¿no? las espinacas. Pero Excesos. claro, exceso, y siempre y cuando uno tenga la predisposición a tener demasiado o capturar demasiado oxalato. Ok, a ver, una última pregunta. Teníamos, ahí va, a ver. Ahí está, dice María, llamó desde ATE, doctores. Llevo 5 años tomando ácido fólico por recomendación médica. ¿Esta vitamina podría generar cálculos? Al volver, respondemos la consulta. Ya regresamos. Estamos en nuestro bloque natural con Jorge Cabrera del CENSI. Jorge, contigo no vamos a develar si realmente la chancapiedra sirve o no sirve para los cálculos renales. Muy buenos días, Paola, ¿Cómo doctor estás? Leslie. Los ¿Cómo saludos estás? de nuestro jefe institucional, el doctor Hans Vázquez, y el doctor Omar Trujillo. Bueno, hablando de la chancapiedra en esta oportunidad, estamos hablando de una planta de la Amazonía del Perú, aunque su distribución también podría llegar a la costa, sobre todo por el norte del Perú. ¿Esta planta sí es peruana? Es una planta, digamos, de distribución nativa, ¿no?
pero también la podemos encontrar ampliamente en el mundo, ¿no? Podemos decir que es la chancapiedra más famosa es Phyllanthus niruri. Sin embargo, acá también tenemos un tema, doctor Leslie Paola, acerca del nombre común. Chancapiedra puede ser atribuido a muchas especies también, del género Phyllanthus sobre todo, o algunas otras especies de la familia Euphorbiaceae, ¿no? Respecto a si esta planta nos puede ayudar o no nos puede ayudar, y la respuesta es que tiene muchos estudios relacionados a temas renales, a temas de cálculos también. Ya hay algunas investigaciones, algunas evaluaciones que ha recibido esta planta, pero no solamente para eso, ¿no? Pero sí podríamos empezar diciendo que la chancapiedra, por el mismo nombre que tiene, es una planta pues que ha tenido que ser probada académicamente en otros países, sobre todo, donde han comprobado, por ejemplo, doctor, de que reduce los niveles de presencia de calcio en la orina, ¿no? Han hecho algunas evaluaciones a pacientes que tenían excesos de calcio en la orina y les han dado a beber chancapiedra y los niveles de calcio se han reducido. Entonces esto llevó a estos investigadores a profundizar un poco más acerca de los estudios y ellos in vitro lograron demostrar de que el extracto de chancapiedra ayuda a que no se formen los cristales de calcio y que se inhiba en todo caso en una fase inicial la formación de cálculos, ¿no? Entonces, ya por ese lado hay algo de investigación y algo de evidencia científica acerca del uso de esta planta. Pero no solamente para eso, ¿no? La chancapiedra también, escuchaba a los doctores hablar del síndrome metabólico, ¿no? De cómo los cálculos están relacionados con síndrome metabólico. Bueno, la chancapiedra tiene estudios también de propiedad hipoglicemiante y también de reducción de colesterol en la sangre y reducción de la presión arterial. Es decir, investigación, ¿no es cierto?, en algunos casos ya clínica, esto lo tengo que decir en otros países, ¿no?, acerca de las propiedades de esta planta y que sirven para reducir azúcar, colesterol, ¿no?, y en algunos casos baja la presión también en algunas personas. Jorge, entonces podríamos decir, yo también estaba leyendo este estudio de que baja el calcio en la orina, pero alguien que tiene un cálculo formado, una piedra en el riñón, con esa piedra no podemos hacer mucho. Así es, las experiencias, doctor, ¿no?, la bibliografía también lo especifica así, que ese ya es un tema, pues, que es, bueno, va a tener que recibir un tratamiento especializado. Una persona que tiene un cálculo, ¿no?, de considerable tamaño, puede tomar toda la chancapiedra que quiera y no va a pasar absolutamente nada, va a seguir con su dolencia, va a seguir con su mal. Así que nosotros repetimos, y esto lo hacemos siempre, que la persona que esté tomando chancapiedra, para nada esto quiere decir que deje de acudir al médico o que deje su consulta, ¿no? Más bien que le refiera tal vez al profesional médico acerca de qué está tomando y el personal médico se va a encargar incluso de aconsejarle aún mejor. Claro, porque si tenemos estudios en los cuales dicen que hay menos expulsión de calcio en la orina y el calcio en la orina es que forma la piedrita, como un preventivo puede ayudarse como algo coadyuvante al tratamiento. Así es, los investigadores dicen que en fase inicial, ¿no es cierto?, Ahí de sí formación de cálculos, ayudar. esta planta puede ayudar, ¿no es cierto?, sobre todo en la prevención de la formación de cálculos. Perfecto, sí, justamente lo que estamos viendo. Y dime, Jorge, ¿qué dosis hay que tomar por día? ¿Cómo es? ¿Qué Claro, porque cantidad? vemos diferentes Hay varias presentaciones, presentaciones ¿no? acá. Acá tenemos la planta fresca, ¿no?, que le hemos traído de nuestros jardines botánicos. Este es Phyllanthus niruri, es la chancapiedra, una planta, es una hierbita que llega a crecer hasta 60 centímetros, ¿no? Acá tenemos la presentación de planta seca, ¿no? La puede encontrar la gente en los mercados embolsada, pero hay un tema con esto, ahorita le voy a decir, doctor Leslie Paola. Y también ya encontramos filtrantes, ¿no? Digamos que ya los filtrantes ya tienen proceso de calidad un poquito más exigente. Cuando nosotros revisamos incluso los filtrantes o las cajas, una de las cosas que recomendamos a todas las personas que puedan comprar estos productos es que revisen, ¿no es cierto?, el registro sanitario del producto. Claro. En cambio, por ejemplo, si revisamos esta bolsita, no tiene. Entonces ya por ahí hay algo que le falta y que ya el mercado está proponiendo, pues, digamos, regularizarlo, ¿no? Esta bolsita filtrante tiene aproximadamente 1.5 a 2 gramos de chancapiedra ya secada y pulverizada. Y eso va en una taza de agua. La recomendación, ¿no es cierto?, es que nosotros podríamos tomar chancapiedra por un mes
y dejar de tomar por otro mes, doctor Leslie, ¿no? Con la chancapiedra sí hay que tener, digamos, ese hábito de poder descansar la toma, ¿no? Es decir, yo no me puedo pasar todo un año tomando Chancapiedra todos los días, ¿no? ¿no? Sino que la recomendación que hacen los profesionales es que se descanse, ¿no? Toma un mes, al siguiente mes reposo. Y también, doctor Leslie, recomendar que yo no puedo tomar solamente chancapiedra en todo el día o toda la semana, ¿no? Hay otras infusiones Claro, que hemos visto yo todos. podría tomar. Como bien nos han dicho los doctores, los médicos, hay un tema de toma de agua también. Entonces, la chancapiedra tiene estudios también, provoca diuresis, ¿no? Sí. Eliminación de líquidos, pero esto va a funcionar mejor si es que yo tomo agua. Si Claro. yo no tomo agua, ¿no? ¿Cómo podría funcionar Jorge, esto? tenemos una consulta, a ver, que nos ha llegado a través de las redes, a través del Sí. Facebook. Percy Aguilar nuevamente nos escribe. Gracias, Percy, por vernos todos los Vamos días. a invitar un día al programa, creo, Percy. Es un fan de Junta Médica. Aparte de la chancapiedra, ¿existen otros productos naturales o farmacéuticos que nos puedan ayudar a eliminar los cálculos? Pregunta para ti, Jorge, pero también pregunta para los doctores en la mesa al otro lado. Así es, en el tema de plantas medicinales hay algunas que se asocian con la chancapiedra, ¿no? Por ejemplo, achote es una planta relacionada con chancapiedra. Por ejemplo, palo de goma es una corteza que cuando la hierven comienza a expulsar una goma, ¿no es cierto?, que la juntan con hojas de achote y también con chancapiedra, y es una bebida, y yo lo he comprobado, altamente diurética, ¿no? A uno le hace buscar baño casi de inmediato, ¿no? Es muy rápido. Entonces, sí, por ejemplo, este palo de goma es una planta diurética que también ayuda a expulsar líquidos, la manayupa, ¿no? Y estoy hablando de plantas, doctor Leslie, que ya inclusive han ingresado dentro del sistema médico, por ejemplo, de salud, ¿no? Que ellos las utilizan dentro de su terapia de medicina complementaria, ¿no? A ver, vamos a ver qué opinan o cuál es la respuesta en todo caso de nuestros médicos en la mesa. Doctora Salvavilca, doctor León. Bueno, como bien ha dicho el doctor, hay una gran variedad de plantas y de productos naturales que se atribuyen propiedades contra los cálculos, pero definitivamente la chancapiedra es tal vez la más conocida, la más reconocida y la que mejor evidencia disponible tiene, pero como siempre decimos, en realidad el tema más que el tipo de hierba, el tipo de infusión que se va a consumir, tiene que ser la calidad, es decir, que sea naturalmente elaborada, y finalmente el volumen y la cantidad que debe ingerirse, ¿no? Y en cuanto a los fármacos, que también era parte de la consulta de Percy. Ok, sobre el ácido fólico. No, fármaco. No, a ver, ¿podemos volver a poner la pregunta, por favor, ahí en Switcher? ¿Se había algún fármaco también ayude a prevenir la formación de Exacto, cálculos? Más que fármacos, en realidad, por ejemplo, para las personas que tienen cálculos a base de ácido úrico, es decir, los que hacen hiperuricemia, gota, y tienen además la predisposición a formar cálculos, lo que solemos dar es medicamentos para alcalinizar la orina. En ese contexto están los medicamentos a base de citrato, ¿no? Citrato de potasio, que puede ayudar a que la orina se vuelva alcalina, y una orina alcalina disminuye la precipitación de ácido úrico. Claro, ¿no? Justo acaban de poner la pregunta y la consulta en concreto era si hay algunos fármacos que ayudan a eliminar los cálculos. Ok, sobre la eliminación de cálculos, a ver, se ha probado muchísimo sobre una gran cantidad de fármacos. Tal vez los únicos fármacos que han sido eficaces en la expulsión de cálculos de menos de 1 milímetro de diámetro, que son los menos, dicho sea de paso, son los alfa bloqueadores, que son medicamentos que paradójicamente se utilizan para el tratamiento de enfermedades prostáticas, tipo la tamsulosina o la prazosina. Entonces, esos medicamentos que en cierta forma ayudan a relajar la musculatura lisa del uréter, favorecen el pasaje de un cálculo pequeño y consecuentemente su expulsión. Pero esos medicamentos básicamente están limitados a cálculos de pequeño tamaño y que en cierta forma podrían eliminarse de esta forma. La gran mayoría de cálculos que tienen tamaños intermedios o grandes van a necesitar otro tipo de procedimientos, tanto extracorpóreos como la litotripsia, y en algunos casos, cuando el cálculo ya alcanza un tamaño considerable, procedimientos quirúrgicos, ya sea laparoscópicos o a través de cirugía abierta. Doctora Elizabeth. Sí, también hay que recomendar dentro de lo que es lo natural, la alimentación. Y cuando tenemos tendencia a formar cálculos, hay que consumir frutas que tengan potasio, porque el potasio ayuda a que se prevenga la formación de cálculos. O sea, es el plátano,
es la papaya, la naranja, que son ricas en potasio, que se debe consumir. Muy bien, tenemos otra consulta también, a ver, Veamos. relacionado a este tema, Cecilia Ramírez. Me dijeron que tenía litiasis de 3 milímetros y estoy tomando chancapiedra. ¿Me ayuda? A ver, vamos a ver los dos lados de la respuesta. Por un lado, Jorge. Bueno, yo creo que el doctor ya fue claro, ¿no? El doctor ya nos explicó que cálculos de demasiado tamaño, pues la chancapiedra no va a surtir demasiado efecto ahí, ¿no? Y él ya habló de algunos procedimientos que se van a llevar a cabo, ¿no? Para poder tratar esos cálculos de 3 milímetros, ¿no? Que es un tamaño ya considerable. Yo pienso que el doctor ha sido sumamente claro y me parece y le agradezco realmente la precisión con la que nos ha dado su información, porque en relación a la chancapiedra, como bien dice, hay muchos estudios observacionales y la gran mayoría de ellos han estado limitados a cálculos de menos de 1.5 milímetros, ¿no? O sea, su eficacia clínica en pacientes que botan evidentemente calcio en la orina ha sido estudiada en pacientes con litiasis que tienen tamaños muy pequeños de cálculos y hasta cierto punto, incluso en ese tipo de pacientes, la chancapiedra no ha logrado demostrar que sean eficaces para expulsar el cálculo, no así para evitar o prevenir la eliminación de calcio. Para un tamaño de esa magnitud es posible que no le vaya a ayudar a expulsarlo, que le puede ayudar si es que el desorden de la paciente es la eliminación de calcio en orina, le puede ayudar a prevenir la formación de nuevos cálculos o que este cálculo en cierta forma aumente de tamaño, pero es poco probable que le ayude a expulsarlo. Perfecto, muy Sí, bien. entonces podemos concluir, Jorge, que la chancapiedra nos sirve mucho para evitar formación de cálculos en alguien que los puede formar porque me bota calcio en la orina. Correcto. Pero una piedra que yo tengo en el riñón ya formada, la chancapiedra no me va a chancar esa piedra y no la va a destrozar o destruir, que es lo que la gente piensa. Sí, así es. El nombre nos podría engañar un poco, ¿no? Entonces hay que ser claros que no es que yo me tomo la infusión y como que hay, ¿no es cierto?, como que está chancando Así la es. piedra adentro. No, Como no que es le está así. destruyendo. No es así, sino que lo que favorece es una expulsión precisamente de lo que ayuda a formar ese cálculo. Entonces, Calcio. está la palabra correcta, doctor Leslie, Paola, es la prevención. Claro. Es decir, yo puedo tomar esta infusión como un agua más de tiempo dentro de las tantas infusiones que yo podría disponer acá en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, Pero ¿qué no como mejor? un tratamiento específico. Salvo que el médico pueda también, de repente, Paola, ¿no es cierto?, recomendarlo, ¿no? El médico sabe qué medicación puede dar y también podría recomendar. Claro. Y además usted se puede ayudar tomando infusiones de chancapiedra, Claro pero que sí. acá no podemos dejar de acudir al médico, ¿no?, que es el personal apropiado para este tema. Sí. Muy bien, agradecemos al biólogo Jorge Cabrera un día más por haber estado aquí en Junta Médica. No se pierdan la próxima semana porque vamos a hablar también de otra planta Muy usada. importante, se lo vamos a contar el día que hablemos, ¿no?, de ella. Hacemos una nueva pausa en el programa, ya regresamos con lo que a ustedes más les interesa, las consultas, ya volvemos. Doctores, consulta aquí en el monitor. A ver, María llamó desde ATE. Llevo 5 años tomando ácido fólico por recomendación médica. ¿Esta vitamina podría generar cálculos? Felizmente que no. No. El ácido fólico no. Y todas las vitaminas del grupo B no producen cálculos. Esa es la parte buena. Todas se eliminan. Sí. Cuando hay un exceso de vitamina B, gracias a Dios, se elimina, como dice Cristian, el cuerpo sabe lo que necesita. Ah, sí. Pero es normal que la siga Sí, que la tomando. siga tomando. Claro que Muy sí. bien, a ver, Alberto Leonardo, ¿los cálculos renales también podrían afectar a la prostatitis? La verdad que no hay una relación entre una y otra situación. Si quisiera ver, pensando que podría haber relación entre próstata y formación de cálculos, yo diría que cuando uno tiene, por ejemplo, crecimiento prostático y eventualmente eso desarrolla una obstrucción, la obstrucción sí puede condicionar la formación de cálculos, ¿no? Lo que conocemos como uropatía obstructiva, donde las vías urinarias están obstruidas y la orina no fluye adecuadamente y en cierta forma se estanca. Esa orina estancada sí puede precipitar la formación de cálculos, ¿no? Pero prostatitis como inflamación No hay prostática. relación. A ver, Desde Chaclacayo, de Isilia nos ha llamado y dice, fui operada de cálculos en la vesícula, pero ahora me han encontrado arenilla en los riñones. ¿Qué tratamiento me ayudaría a disminuir los cálculos? Yo creo que lo principal es saber de qué tipo es el cálculo. Eso ayudaría mucho a definir el tratamiento, ¿no? Si es de calcio, o si es de ácido úrico, o si es de fosfato.
Entonces, eso ayuda a definir el tipo de alimentación que va a recibir y el tipo de tratamiento. O sea, no eliminen. Si tienen cálculos y expulsan, es valiosísimo que lo rescaten y se le lleve Para que a se investigar. analice. Exacto. Ahora, ahí, a propósito de esa pregunta, hay una creencia arraigada en la población, que es errónea, dicho sea de paso, de creer que si uno tiene cálculos en la vesícula, también puede hacer cálculos en los riñones y viceversa. O sea, los cálculos de la vesícula no tienen nada que ver con el cálculo de los riñones, ¿no? Entonces son situaciones diferentes que no están interrelacionadas y el tener una u otra no te predispone a hacer cualquiera de esas dos situaciones. Ahora vamos con la siguiente consulta. Carmen nos escribió a través del Facebook. Dice, ¿las pastillas para la presión alta pueden producir cálculos? No, salvo, como dije, en personas que sufren de gota o de producción exagerada de ácido úrico, las tiacidas, la hidroclorotiacida que se usa a veces para el tratamiento de la hipertensión, sí puede producir la formación de piedras por exceso de producción de ácido úrico. Pero paradójicamente para la hipercalciuria, que es el desorden que bien hemos comentado, que es el más frecuente en las personas formadoras de cálculos, las tiacidas, o sea, los diuréticos, que además son tratamientos antihipertensivos, ayudan a la disminución de la eliminación de calcio. Entonces, habría, como bien dice Leslie, saber exactamente cuál es la razón por la que forma cálculos, de qué están constituidos estos cálculos, para saber exactamente qué es lo que hay que trabajar, ¿no? Claro, lo otro interesante es que cualquier persona que tome medicación crónica, en sus controles, el médico va a chequear cómo le está yendo. Entonces, si alguien está tomando pastillas para la presión arterial, para la diabetes, para la tiroides, para la paratiroides, para cualquier enfermedad, sus controles van a hacer que el médico le diga, está yendo bien, hay que cambiar acá, hay que aumentar, hay que bajar, y no pensar en que voy a dejarlo porque me va a hacer daño. El médico para eso lo está controlando. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Anaís dice, a mi hijo de 7 años le diagnosticaron cálculo en el riñón izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento más indicado para que lo elimine? Bueno, como dije hace un momento, depende del tamaño, de la consistencia, del tipo de composición y de la ubicación, ¿no? Dependiendo de esas tres características se decide el tipo de intervención, pero lo más importante es que no es natural que un niño de 7 años tenga cálculos. Lo más probable es que tenga una enfermedad renal congénita que se llama acidosis tubular renal. Y eso es una condición que la va a tener durante toda la vida y que debe tratarse desde ahora para que no solamente no forme cálculos, sino también no afecte ni su crecimiento y eventualmente no lo predisponga a desarrollar insuficiencia renal. O sea, ese niño tiene que ser visto por un nefrólogo pediatra y tiene que ir de forma bastante periódica a hacer sus evaluaciones continuas para evitar cualquier complicación, ¿no? En todo caso, ¿cuáles son las pruebas que debería hacerse este pequeño para que se confirme el diagnóstico? En general, las pruebas para cualquier paciente que tiene este defecto metabólico se llama estudio metabólico de litiasis renal, que incluye la medición en orina de todas las sustancias que hemos conversado, ¿no? Calcio, ácido úrico, fósforo, oxalatos, citratos, electrolitos y medir el pH en la orina, además de pruebas sanguíneas para ver que no haya un exceso de calcio, que no haya un exceso de paratormona, como bien dijo la doctora, y que su función renal esté adecuadamente preservada, ¿no? Eso es un estudio específico que se hace en hospitales y en clínicas, que se llama Estudio Metabólico Básico y Avanzado de Litiasis Renal. Y después sus imágenes, ¿no? Para determinar exactamente la ubicación, ¿no? Un renograma o una placa, ¿no? Para ver dónde está. Solo una cosita con respecto a las imágenes, porque también eso es una creencia errónea en la población. Los cálculos no se diagnostican ecográficamente. O sea, la ecografía es un examen malísimo para diagnosticar litiasis en los riñones, puesto que su sensibilidad es muy baja, es operador dependiente y generalmente nunca ve los cálculos que son los que producen síntomas, los que están en la zona del uréter o los que están migrando hacia la zona de la vejiga. Por eso es que cuando hay sospecha alta de litiasis, lo que corresponde hacer es un estudio más preciso, que puede ser la urotomografía o la tomografía espiral multicorte sin contraste, ¿no? Para evitar cualquier riesgo sobre riñón y que va a dar el diagnóstico final. Cristian, ¿qué me dices del consumo de lácteos? Porque como la leche tiene calcio, alguien tiene un cálculo sin saber mayor estudio, le quita la leche y todos los productos lácteos. Mira, esa es una buena pregunta porque las personas que forman piedras por calcio a veces piensan que no deben comer calcio y es al revés. Es al revés. No sé si usted puede... Sí, claro, o sea, esa es una creencia que, como dicen, el mismo médico lo dice, oh, tienes cálculo, entonces ya, lácteos solo una vez al día o nada. Sí. Y se ha visto de que el calcio tiene una protección, porque cuando va al intestino se une al oxalato.
Y al unir, el oxalato es el principal, como se dice, predisponente para los cálculos. Entonces, se debe conservar las 3 raciones de lácteos por día, ¿sí? Aunque tenga cálculo. Importante. Más consultas. Elizabeth, mi hijo de 25 años es deportista y toma proteína en polvo desde hace 6 años. ¿Estos suplementos le podrían generar cálculos al riñón? Ayer hablábamos si podían generar problemas, ¿no?, en el hígado, ahora en el riñón. Vamos al riñón ahora. Claro, el exceso de proteínas hace daño. O sea, uno tiene que saber cuánto consume. Es cierto que si es deportista de alto impacto, sus requerimientos de proteínas pues no van a ser 0,8, puede llegar hasta 1,2 gramos por kilo, pero no puede pasar de eso. Porque en primer lugar el cuerpo no lo va a aprovechar y ese exceso de proteína, más aún si es de origen animal, va a producir cálculos en el riñón. Yo más que de los cálculos me preocuparía por la función de sus riñones, Sí. porque como bien dice la doctora, el consumir proteínas en exceso y sobre todo los deportistas de alta competencia, los que practican halterofilia, fisicoculturismo y que consumen cantidades ingentes de creatina y de otro tipo de proteínas, aumentan la filtración renal y llevan a desarrollar algo que se llama hiperfiltración. Es el riñón de lo que normalmente funciona al 100%, trabaja al 200, 250%. Y eso a la larga termina llevando a desarrollar insuficiencia renal. No son pocos los deportistas de alta competencia, y hemos tenido la desgracia de tener incluso seleccionados nacionales que han terminado siendo insuficiencia renal justamente por este tipo de prácticas. Así que hay que tener mucho cuidado y no autoinducirse el consumo de este tipo de proteínas sin antes haber pasado una evaluación médica previa. Y no solo los que son deportistas de alta competencia, sino muchos de los que van al gimnasio, ¿no? Es que el También toman gimnasio es proteína. un negocio, ¿no? Entonces llega el joven a entrenar y lo primero que le presentan son todos esos potes de preparados, ¿no?, nutricionales, según ellos. Eso es malo. Entonces, ¿se debería tomar por un tiempo, luego descansar y eso volver a tomar o...? Dependiendo del requerimiento. Por eso debe ir una La evaluación supervisión. nutricional primero, ¿no?, y ver sus requerimientos. Claro. Muy bien. A ver, la siguiente consulta, rapidito. Wendy, mi madre de 58 años tiene la vejiga neurogénica por una lesión medular. Por ello, se realiza cateterismo intermitente cada 8 horas. ¿Esta condición le podría producir cálculos renales? Definitivamente, ¿no? Como dije hace un momento, la uropatía obstructiva, por cualquier razón, incluyendo vejiga neurogénica, es un factor que puede predisponer a la formación de cálculos. Por ende, la forma de prevenirlos en el caso de la señora es que la señora esté bien hidratada y tal vez no ser, digamos, hacer el cateterismo de una manera más frecuente, ¿no? Porque el mantener la orina retenida durante mucho tiempo es lo que va a llevar a la formación de cálculos. Entonces, cada 8 horas tal vez no sea una buena opción y debería aumentar la frecuencia del cateterismo para hacer que la orina pueda fluir y no mantenerse retenida en la vejiga. Cada 4, cada 6 horas. Sí. Ajá, muy bien. Doctores, las conclusiones finales, son sus recomendaciones. Bueno, las recomendaciones importantes, como siempre, la parte endocrinológica es algo muy definida, ¿no? Cualquier alteración hormonal para nosotros los médicos, pero lo más importante para la población es la parte nutricional. Entonces, consumir lo que debe ser, no exagerar en lo que es exceso de carnes, ya saben las porciones, que es muy importante, no porque coman más proteínas van a estar mejor alimentados, el cuerpo necesita equilibrio. Tener un equilibrio también en el consumo de frutas y verduras, por favor, todo de origen fresco. Ya se ha visto que todo lo congelado lamentablemente es con añadidos que nos hace daño. Consumir sus lácteos, los lácteos son sencillos de predecir. Uno necesita 1500 miligramos por día. ¿Qué es eso? 50 gramos de queso es 500. Una tacita de leche o una tacita de yogur completa la ración. Se dice que las mujeres menopáusicas deben consumir más lácteos, es cierto. Pero si consumen lácteos y no hacen ejercicio, no les sirve de nada. Y entró, salió. ¿Ya? Y por favor no se automediquen. Cualquier requerimiento que se supone debe ser absuelto por lo que es un fármaco, con consulta médica. Doctor León, nos vamos rapidito. Simplemente decirle a la gente que es importante que reconozcan esta enfermedad como una enfermedad grave y que en cierta manera, si no se trata y no se lleva adecuadamente, puede llevar a la insuficiencia renal. O sea, me parece mentira que ahora sigamos viendo pacientes con insuficiencia renal que requieren diálisis, producto de una enfermedad prevenible como esta, ¿no? Muy bien, nos vamos. Vamos ya. 10:04, mañana a las 9 en punto. Regresamos con más Junta Médica. Chao.